En el episodio anterior estuvimos hablando sobre las dos ordenanzas que tiene la iglesia. Estudiamos en cuanto a la cena del Señor y al bautismo. Pero el día de hoy estaremos conversando en cuanto a que todo creyente es un sacerdote. Todo creyente es un sacerdote. ¿Cómo comenzamos este tema, Jesús? Bueno, lo primero que debemos comprender es que un sacerdote, en cualquier religión a donde vayas, es una persona que se considera como aquella que intercede por el pueblo ante Dios. Está en el centro. Y es ese intercesor que une al pueblo y a Dios. Ahora, fíjate en Primera de Pedro, el capítulo número 2, fíjate lo que dice el versículo 9, cómo habla acá el apóstol Pedro, cómo escribe. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá el apóstol está escribiendo y habla acerca de que su pueblo, es decir, nosotros, somos un real sacerdocio. Ok, vamos a subrayar esa palabra allí. ¿Qué significa que los creyentes son un real sacerdocio? Bueno, para comprender esto del sacerdocio es necesario que nosotros nos vayamos al Antiguo Testamento. Sí, la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo el Señor, cómo Dios vino haciendo pacto con sus siervos. Vemos uno de los pactos que los hace con Abraham, al cual le promete que él va a ser una nación. Sabemos que Abraham y su esposa tenían problemas para concebir, pero el mismo Señor le promete a Abraham y le dice que ellos van a ser una nación. Ahí vemos el Señor, ¿verdad?, estableciendo su pacto con Abraham, pero al mismo tiempo le dice a Abraham que ellos van a ser llevados hacia Egipto y van a durar 400 años esclavos. Cuando ellos salen de Egipto por mano de Moisés, por supuesto guiado por el mismo Dios, estando en el desierto, el Señor les da ordenanza. Y vemos en este caso a Moisés, que es un profeta, hacer también la función de una especie de sacerdote. Era el hombre que estaba intercediendo por Israel, lo que era la nación de Israel y lo que era de parte de Dios. Ahora, estando ellos en el desierto, dándole Dios estas ordenanzas, hablan en cuanto a lo que es el sacerdote. Pero fíjate, vamos a ir a Éxodo capítulo número 20, para mostrarle a grosso modo el contexto. Acá en Éxodo 20, muy conocido por muchos de nosotros, el Señor da los 10 mandamientos. Y el título, ¿verdad?, en el versículo 18 habla del terror del pueblo. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Acá vemos al pueblo, ¿verdad? Dios le está dando las ordenanzas, pero el pueblo en sí no las quiere asumir. Claro, lo que pasa es que es un escenario muy intenso.
porque es primera vez que ellos tienen un contacto, si se quiere, directo con Dios. Entonces Dios les dijo, voy a descender a la nube, voy a descender al monte, y lo hizo. Pero es tremendo escenario, o sea, la tierra está temblando, hay incendios por todas partes, hay una nube negra y espesa arriba y está lanzando rayos y relámpagos. Entonces, en cierto punto uno entiende por qué ellos tenían ese miedo de acercarse a Dios, y justamente eso es lo que le permite a Moisés ser un mediador. Un mediador, exacto. Entonces acá vemos que el mismo pueblo le dice a Moisés, hey, sé tú el mediador por nosotros. Y es algo que pasa hoy en día cuando muchas personas, en vez de ir a ellos directamente a Dios, buscan bien sea el pastor o un líder para que interceda por ellos. Es algo muy marcado en las escrituras. Ahora fíjate, sale el pueblo de Israel de acá, y más adelante el Señor le da la visión a Moisés en cuanto al tabernáculo. Pero para este tabernáculo le da la estructura de cómo se va a construir, pero de una vez le dice que quien va a estar sirviendo en este lugar es Aarón. Ok, el tabernáculo es el templo portátil. Un templo portátil Que tenía el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto. en el desierto. Entonces, cada templo debe tener gente que esté trabajando, que esté sirviendo dentro de él. Entonces, en este caso, el tabernáculo iba a necesitar siervos, iba a necesitar sacerdotes. Sí, iban a necesitar sacerdotes. Y toma, por supuesto, a Aarón, que pertenece a la tribu de los levitas. Donde vemos eso en el mismo momento en que el pueblo de Israel se cae en la idolatría y construyen el becerro, y Moisés dice que quien esté con Jehová, júntese con él. Solo la tribu de los levitas se junta con Moisés. Entonces de acá parte donde la tribu de los levitas es elegida para servir dentro de lo que era el tabernáculo. Ellos, gracias a esa firmeza que mostraron o ese apoyo que le dieron a Moisés, luego del becerro de oro, se ganaron ese privilegio. Porque en un principio era toda la nación la que iban a ser sacerdotes, pero ahora se redujo a exclusivamente esta tribu. Entonces, los levitas ahora van a ser los mediadores entre Dios y su pueblo. Ahora, no eran todos los levitas tampoco, sino quienes iban a entrar al lugar más especial que tenía el tabernáculo. Sabemos que el tabernáculo se dividía, ¿verdad?, en el lugar santo, el lugar santísimo, tenía los atrios y tenía un espacio donde se colocaban los panes. Ahora, el único que iba a poder entrar al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, tenía que ser Aarón o uno de sus descendientes en su caso. Porque claro, ese tabernáculo era básicamente como un rectángulo de 3 partes. El primero era el atrio, que era exactamente lo que nosotros diríamos el patio. El patio. Luego estaba en el centro, bueno, no en el centro exactamente, pero dentro del atrio estaba el rectángulo donde estaba el lugar santo, que era la primera parte, y el lugar santísimo. Ahora, al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. El primero fue Aarón. Ahora, ¿qué le tocaba hacer al sacerdote? Como comenzamos al inicio, ¿verdad? Interceder delante de Dios por el pueblo. A Moisés se le había dado las instrucciones de los sacrificios, qué sacrificios se debían hacer y cómo tenían que hacerse. Ahora, el sacerdote hacía un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Este sacrificio lo hacía una vez al año. Pero antes de él hacer ese sacrificio, tenía que hacer un sacrificio por él para poder estar no perdonado sus pecados. Sí, pero era como que él tenía que limpiarse para poder limpiar a los demás. Sí, pero hago acotación en esto de que no era que se perdonaban los pecados, porque un animal no te permite que tus pecados sean perdonados,
sino que se apaciguaba la ira de Dios porque le recordaba el sacrificio que Cristo iba a hacer por su pueblo. Entonces, nuevamente es una ceremonia que de alguna manera manifiesta mi fe. O sea, si yo creía, yo entregaba el sacrificio. Exactamente, entregaba el sacrificio. Ahora, este sacerdote hacía el sacrificio y entraba al lugar santísimo. Cuando él entraba al lugar santísimo, ¿qué hacía? A ese lugar, como lo vuelvo y lo repito, solamente podía entrar él. Este hombre, estando en ese lugar, tomaba la sangre del cordero y la rociaba sobre la tapa del propiciatorio, que es el arca del pacto, donde estaban los ángeles sobre esa área rociada. Y si Dios aceptaba el sacrificio, dice la escritura que emanaba un humo, ¿sí? Y si no era aceptado, inmediatamente el sumo sacerdote que había entrado iba a morir. Y el pueblo que estaba fuera esperando sabía que sus pecados no habían sido apaciguados. Ahora, vemos en la historia que el sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo. Más nadie podía entrar ahí. De hecho, en la Biblia relata la historia de uno de los reyes que se mete para resguardarse. A la larga terminaron matando a este hombre porque nadie podía entrar a ese lugar como tal. Era un lugar que solo personas privilegiadas podían entrar. Entonces, era como que el sumo sacerdote es más especial que el resto del pueblo de Israel. Porque él es el único que puede comunicarte con Dios. Sí, en ese entonces era así. Solo el sacerdote tenía ese acceso directo a Dios. Solo el sacerdote podía consultar por el pueblo de Dios. Del resto, más nadie tenía ese privilegio. Claro, y justamente eso es lo que lo hacía especial. Lo hacía. Eso era, por así decirlo, era lo que lo colocaba por encima de los demás. O sea, que ninguna otra persona en Israel podía reconciliarte con Dios. Solamente ese sumo sacerdote. Sí, solamente ese sumo sacerdote. Ahora, fíjate, la escritura nos muestra en Marcos capítulo número 15, vamos a ir hasta allá. Marcos capítulo 15, ¿qué pasa cuando el Señor Jesucristo muere? Expira en Marcos capítulo número 15, lo que es el versículo 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahora, ahí vemos, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesucristo muere, ¿qué pasa con el velo del templo? Ese velo que estaba ahí era lo que le separaba el lugar santo del santísimo. Cuando el Señor Jesucristo hace el sacrificio perfecto, que solo Él lo podía hacer, más nadie podía pagar por nosotros, nadie podía apaciguar la ira de Dios como tal, solo Él, se rompe este velo, dándonos a entender que ya hay un acceso directo a Dios Padre. Entonces, en el Antiguo Testamento se enseñaba que Dios habitaba en el tabernáculo. En el tabernáculo. O sea, su presencia literalmente estaba en el tabernáculo. Pero habitaba específicamente en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, aunque yo pudiera entrar al atrio del tabernáculo, no tenía un encuentro directo con Dios, sino el sumo sacerdote, que él sí podía entrar hasta ese lugar santo. Entonces, en ese lugar santo había ese velo que era una barrera completa. Porque, aunque la Biblia ahí dice velo, no es una telita delgada. O sea, de repente hoy en día podemos leer, no, se rompió el velo. O sea, de repente uno pensará en el velo de una novia, en el velo de una cuna. Pero estamos hablando de una cortina que tiene 1 metro, no 1 metro, pero
tiene un grosor bastante fuerte. Sí, bastante. Y no es telita delgada, son pieles de animales. Entonces es mucho más fuerte. Lo que hace muy impresionante que justo en el momento que Jesús murió, se rompió el velo. Entonces, ¿qué significado tiene esa sincronía entre la muerte de Jesús y el rompimiento del velo? Fíjate que cuando hablamos de esa sincronía, nosotros no es que lo asumimos, es que es así. Que el Señor abrió el camino para que toda persona, todo creyente, como lo dice la lección, pueda entrar en comunión con Dios. ¿Dónde encontramos eso en las Escrituras? Bíblicamente está en Hebreos capítulo número 4. Fíjate que el libro de Hebreos es uno de los libros, y sugiero a la audiencia, si tienen tiempo disponible, poder estudiarlo. Es un libro muy bonito, y aparte de eso es un libro que te enseña mucho en cuanto a lo que tiene que ver con el sacerdocio. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito para los judíos. Eran personas que para ellos era muy normal lo que le estaba hablando el escritor del libro de Hebreos. Para ellos hablarle de los sacrificios, hablarle de un sumo sacerdote, de un intermediario, era normal. Ahora, ¿qué estaba pasando cuando se escribe este libro? Los creyentes, los judíos que se habían convertido al cristianismo, estaban tal vez en duda o deseando tener a alguien que intercediera por ellos como lo hacía antiguamente el sumo sacerdote, porque era lo que ellos estaban acostumbrados, era su verdad. Claro, Hebreos fue escrito para judíos que se convirtieron a Cristo. Entonces, claro, si en el judaísmo te enseñaron de principio a fin, necesitas la ayuda del sumo sacerdote en el templo para poder estar bien con Dios. Entonces, si se pasaron del judaísmo al cristianismo, ellos dicen, ahora ¿cómo funciona? Ahora, ¿quién intercede? ¿Cómo intercede? Si ya no voy a ir al templo, si ya no voy a acudir al sumo sacerdote, ¿quién me va a ayudar? Ahora, fíjate lo que escribe el escritor inspirado por el Espíritu Santo en capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, lo que el Evangelio de Marcos está tratando de hacer cuando menciona que en el momento exacto que Jesús murió se rompió el velo, es un mensaje directo. Un mensaje concreto. En el sentido de lo que me impedía llegar a Dios ya no está. Ya no hay ese muro, ya no hay esa barrera, y no se rompió por casualidad. El escritor de Hebreos dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces nos está dando claramente la idea de cómo Jesús rompió esa barrera para darle acceso al creyente. Entonces ahora la cosa cambia. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era el ser más especial, el que está por encima de los demás, porque él era el único que podía entrar al lugar, que podía mediar entre Dios y nosotros. Pero ahora en el Nuevo Testamento eso cambia. Ya no hay un sumo sacerdote humano, sino que ahora es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el sumo sacerdote. ¿Cómo afecta eso al creyente en el tema de el sacerdocio? Fíjate que acá mismo el texto en el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades.
afecta al creyente en cuanto a la posición. El creyente debe estar consciente de que él puede tener acceso directo a Dios. El creyente, en nuestra práctica como bautista, cualquier persona puede acercarse directamente al Señor. No hay dentro de la iglesia, no debería haber ningún lugar privilegiado. No porque sea pastor tiene más comunión o más acceso a Dios. Entonces, cuando el creyente comprende esta realidad bíblica, la cual Cristo nos da acceso al Padre, le ayuda a confiar y a exponer sus necesidades delante de Dios. Puede ser un reto para personas que vienen de religiones como el catolicismo, ¿verdad? Donde es interesante. La Biblia en el Nuevo Testamento ya no habla de sacerdotes en la iglesia, sino pastores, diáconos, maestros y estas cosas. Pero la Iglesia Católica mantiene esa posición de sacerdote. Y mantienen también esa mentalidad de que no puedo acercarme a Dios. El sacerdote es quien tiene que hacerlo por mí. Entonces, ¿debería mantenerse esa mentalidad? No, por el contrario, es una mala enseñanza. Porque estás haciendo distinción entre las personas. Estás haciendo distinción entre quien está asumiendo la posición, bien sea de sacerdote o de pastor, y la feligresía o los miembros de una iglesia, cuando acá vemos que el Señor Jesucristo dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. ¿Por qué? Porque Él también fue tentado. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que se nos enseña en otras religiones? Que quien dirige la congregación es una persona santa, es una persona perfecta y solo Él tiene acceso. Ahora, bíblicamente se nos muestra que no, que aún nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, siendo perfecto, fue tentado. Y por eso Él se compadece de nosotros. Y compadeciéndose, Él, sabiendo cuáles son nuestras debilidades, nos invita en el mismo versículo 16, dice que nos acerquemos pues confiadamente. Que te acerques con confianza ¿a quién? Al trono de la gracia. Entonces es un cambio bastante intenso, porque el Antiguo Testamento colocaba al sumo sacerdote como un ser humano más especial que los demás, porque Él es el que te puede reconciliar con Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento el mediador es Cristo. Entonces eso hace que todos los seres humanos en la doctrina del Nuevo Testamento son iguales, porque ya no hay uno especial, sino que ahora Cristo es el único especial y Él es el que está haciendo todo por todos. Exactamente, así mismo es. Fíjate, otra base bíblica la encontramos en el mismo libro de Hebreo, en el capítulo número 10. Fíjate lo que dice el versículo número 19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, en el Antiguo Testamento era imposible que alguien que no fuera sumo sacerdote entrara. Pero ahora en el Nuevo Testamento, gracias a la sangre de Cristo, dice que tenemos la libertad. O sea, si existiera el tabernáculo, si existiera el templo en este momento, pudiésemos entrar siendo creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque dice que
ese sacrificio que Cristo hizo nos da acceso directo al Padre. Entonces es algo, esta práctica que tenemos es muy, muy bonita, porque nos lleva a estar conscientes de que tenemos en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia acceso a Dios Padre. Podemos entrar en oración delante de Dios. Ahora fíjate, en cuanto nosotros como creyentes, como sacerdotes que nos habla la palabra de Dios, tenemos responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos como creyentes? La primera es entrar en oración. Ok, algo importante acá. Ahora, en esta nueva etapa de la gracia de Cristo Jesús, ahora el sumo sacerdote es Él. Y ahora todos los que creen se convierten en sacerdotes por haber creído en Cristo. Ok, entonces ya no es cuestión de una tribu, de una persona. Ahora cada creyente que ha sido salvado y sellado por Cristo Jesús automáticamente ya es un sacerdote. Entonces podemos decir con toda la libertad del mundo, cada hermano, hermana que ha sido salvo y está en la iglesia es un sacerdote, una sacerdotisa de Cristo. Es un sacerdote. Exactamente. Ahora fíjate, muchas veces nosotros le atribuimos las responsabilidades al pastor de tener un tiempo en especial de oración, de tener parte dentro del ministerio o dentro del servicio, y no. Es como lo cómico o lo irónico del asunto, que el Antiguo Testamento enseña eso, que necesitas de otro ser humano para llegar a Dios. Luego, en nuestros tiempos, la Iglesia Católica sigue con este tema. Sí, de que tú puedes ser creyente, tú puedes tener una relación con Jesús, pero eso no te hace digno de estar en su presencia o digno de orar o digno de pedirle algo a Él. Y sigues en la mentalidad católica, sigues necesitando de un mediador, sigues necesitando de un sacerdote. Y lo interesante es que hay creyentes que salieron de la Iglesia Católica y vienen con esa mentalidad y de alguna manera la pasan a la iglesia. Entonces ya no es el sacerdote, ahora es el pastor. Entonces comienzan a ver en los pastores una figura sobrehumana. Como que yo no puedo, yo puedo orar, pero al pastor lo escuchan más que a mí. Yo pudiera pedirle a Dios esto, pero si el pastor se lo pide, hay gente que tiene la idea como que si el pastor se lo pidió, más rápido va a llegar o más, más rápido se va a cumplir. Yo creo que es algo cultural con lo cual estamos luchando, porque y lastimosamente hemos encontrado, o uno puede encontrarse pastores que les gusta sentirse como que si yo no oro por alguien no se va a cumplir. Pero bíblicamente no es así. Donde leíamos, ¿verdad? En Hebreos 10, el 22 dice que nos acerquemos con corazón sincero. ¿Cómo debemos acercarnos? Con un corazón sincero, con un corazón con sencillez. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Cómo nos acercamos? ¿O cómo se acercaba el sacerdote en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? Con un sacrificio. En nuestro caso nos acercamos a Dios a través de ¿qué? A través de la oración. Entonces es algo que nosotros debemos fomentar dentro de nuestras iglesias, que cada creyente puede acercarse a Dios en oración. Entonces ahora Cristo Jesús, con su salvación, me dio un acceso VIP al trono de Dios. Por eso yo puedo orar, hacer todas mis peticiones, ruegos, clamores, y Él me va a escuchar a mí tanto como escucha a cualquier otro creyente, porque para Él todos somos iguales, tenemos el mismo valor, tenemos la misma dignidad. Eso en cuanto a la oración. ¿Qué otra responsabilidad tiene el creyente como sacerdote de Cristo? Pero fíjate, Pablo le habla a la iglesia
en Romanos capítulo número 12, y él está animando acá a la iglesia a presentarse como un sacrificio, ¿verdad? El título dice Deberes Cristianos, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, aunque le estaba hablando a un pueblo gentil, les estaba haciendo el llamado a presentarse delante de Dios en un sacrificio. Ahora, cualquiera de nosotros dirá: pero ¿cómo es ese sacrificio? Volvemos a los rituales antiguos. Volvemos entonces a matar animales. Personas santeros, eso se me vino a la mente. Un santero se emocionaría y diría: ellos son los que están matando animales y quitándole la sangre. Y diría: no, ven, sí, tenemos que presentar. No, el Señor no quiere eso. Dice que nos acerquemos. Dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El Señor quiere, cuando dice que nos presentemos en sacrificio, nos está diciendo: ríndete en las manos de Dios y permite que tu cuerpo, que antes era dado para los vicios, que era dado para consumir licor, consumir droga, que lo utilizabas para otras cosas, ahora este mismo cuerpo preséntalo delante de Dios para su servicio. Y nos manda a que hagamos este sacrificio de forma consciente, es decir, racional. Que yo esté consciente que ahora, como sacerdote, ¿qué debo hacer? Debo presentarme en un sacrificio a Dios. Yo mismo debo presentar mis manos, mi mente, mis ojos al servicio de Dios. Y creo que es algo que está pasando o que está afectando hoy en día a las iglesias. Las personas quieren convertirse. Las personas quieren, por supuesto, todo el mundo quiere echar mano de la salvación, pero no quieren esta entrega al Señor como un sacrificio. Ahora, en esa situación, como pastor he visto que hay hermanos que se sienten como que no son dignos de servir a Cristo. De repente ven sus vidas y dicen: estoy muy dañado, hay muchas cosas malas que hice, o sea, como que tengo muchos problemas en mi vida, entonces no soy digno, no merezco servir. Y de repente se comparan con otros y dicen: bueno, este hermano es más santo que yo, o es más limpio que yo, o de repente ven a los hermanos que ya están sirviendo y quedan tan impresionados de que mira cómo habla, mira lo que hace, y de alguna manera piensan que esos creyentes que ya están sirviendo tienen algo especial que ellos todavía no tienen. Entonces no terminan de servir porque se llenan de estos pensamientos. Pero por lo que estamos viendo en la palabra de Dios, yo debería pensar, o sea, el creyente debería pensar al contrario. En lugar de pensar de que no soy digno, debería pensar: Dios me ha hecho digno para servirle. En lugar de pensar que no puedo, o sea, no tengo la capacidad, deberíamos pensar más bien que ahora Cristo me va a dar la capacidad para servir. Pero para los creyentes sí debería quedar claro: soy siervo de Dios y debería buscar servir. Buscar servir, sí, y recordar lo que dice la Escritura. La Escritura dice claramente que Dios ha hecho en nosotros las cosas nuevas. Ese hermano debe aprender a vivir con la realidad y a percibirse como Cristo lo percibe, como una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y viéndose él desde ese punto de vista, ahora todas las habilidades que tenemos, que son dadas por el mismo Dios, los dones, podemos servir a Dios, que era lo que hacía el sacerdote en la antigüedad. No todos hacían lo mismo. Unos se dedicaban a trabajar con los panes, otros se dedicaban a buscar las leyes, otros estaban en la parte de la alabanza, de cantar dentro
del templo y dentro del tabernáculo como tal. Igual pasa dentro de la congregación. Cuando el creyente está claro en que él ahora tiene acceso a Dios, de que puede no solamente orar, sino que va a rendir su vida, comienza a servir con toda libertad. Ahora, ¿qué ocurre si hay un creyente que está en una iglesia donde hay un pastor, un predicador o algún líder que está enseñando que tiene algún don, alguna posición, algunos dicen unción, que lo convierte en algo más especial que otros creyentes en la iglesia? Por ejemplo, he escuchado mucho eso de los ungidos, ¿verdad? Entonces de repente dicen, no, que mi pastor es pastor, pero él no es cualquier pastor porque él ha sido ungido y tiene algo especial. O sea, ¿qué debería hacer un creyente que se encuentra en una situación así? Yo le sugeriría huir, primero porque no es algo bíblico. Cuando hablamos cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando tú te arrepientes de tu pecado, la Biblia describe que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien en nosotros nos capacita para su obra. Y no dice la Biblia en ninguna parte, nos describe que a algunos creyentes se les fue dado más y a otros menos. Por el contrario, todos tenemos la misma porción del Espíritu Santo. Entonces, si esta persona está enseñando que él tiene habilidades diferentes, está fuera del contexto bíblico, ¿no? Sí, porque lamentablemente hoy en día vemos líderes religiosos que no tienen esta enseñanza en su iglesia, ¿verdad? De que todos somos sacerdotes delante de Cristo, sino que más bien enseñan que ellos tienen posiciones privilegiadas por encima de la congregación. Y lamentablemente lo han usado para abusar de los miembros de su iglesia. Y escuchamos cosas como que el pastor me dijo que tengo que hacer esto y tengo que obedecerle porque él es un ungido, él es un padre espiritual, o no sé qué título, un super profeta, o tuvo una visión, tuvo una revelación. Y usan ese tipo de argumentos como para ponerse por encima de los demás en la iglesia. Y esto es peligroso también. Sí, de hecho, conocí de unas personas quien su líder espiritual los estaba guiando mal y no permitían que se les hiciera corrección porque ellos decían que no debías meterte con el ungido. Ahora, fíjate cómo transversan las escrituras, y por eso en episodios anteriores que estuvimos comentando de lo que es bíblico, lo extrabíblico y la importancia que tiene. Y lo antibíblico. Y lo antibíblico, por supuesto. Y el apóstol Pablo decía que el apóstol Pablo juzgaba conforme a lo que está en las escrituras. Y en este caso, cuando vemos en Corintios, un hombre, podemos decir que era un joven que estaba viviendo con su madrastra, Pablo condena el pecado y le dice a los mismos líderes: hey, ustedes están envanecidos, saquen ese perverso de ahí. Entonces, vemos de este punto de vista que cuando una persona está obrando fuera de la Biblia, debe más bien sacarse. Y no habla en cuanto a lo del señorío de un líder como tal, no está en las escrituras. Y el texto que utilizamos en Pedro generaliza, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No está diciendo solo el pastor es realmente escogido, o solo el pastor es nación santa, o es un real sacerdocio. No, dice: mas vosotros, haciendo una generalidad. Todo creyente tiene los mismos privilegios delante del Señor. Y claro, también está la otra cara, ¿verdad? Creyentes que de repente tienen un pastor, tienen un maestro, tienen un predicador y dicen: bueno, todos somos iguales, entonces yo no tengo por qué sujetarme a un pastor, yo no tengo por qué obedecer a las autoridades de la iglesia, porque pues, todos somos sacerdotes, todos somos creyentes. Entonces, ¿cómo se hace
¿Cómo se hace en ese caso? Cuando es el opuesto, personas que creen que pueden simplemente ignorar a roles de autoridad en la iglesia como pastores, maestros, predicadores. Sí, yo creo que en este caso es bueno aclararle a ese creyente lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras nos mandan sujetarnos a las autoridades. Y cuando está hablando de que él es un sacerdote, le está diciendo, tú tienes acceso a Dios en oración, tú puedes rendirte, pero también la Escritura nos exige que las autoridades están siendo puestas por Dios. El libro de Romanos lo habla claramente, y el mismo Señor Jesucristo nos enseña que no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces vemos en la iglesia que hay un orden de autoridad, de función como tal. No quiere decir que el pastor sea más que un creyente, pero sí está en una responsabilidad distinta, por lo cual se le debe respetar basándonos a lo que dice las Escrituras. Las Escrituras también habla de que debemos sujetarnos a lo que los pastores nos dicen. Sí, entonces es una cosa de equilibrio. De un equilibrio. O sea, porque por un lado, todos somos sacerdotes de Cristo. Todos los creyentes tenemos el mismo nivel de acceso a Dios. Pero por el otro lado, Dios ha establecido diferentes roles en la iglesia, como el pastor, como el diácono, como el maestro, el predicador, el misionero. Y hay que tomar en cuenta esos roles y hay que respetarlos en el sentido de, cumplir, mantener la función que ellos están haciendo. Pero que alguien sea pastor y otro no lo sea, no quiere decir que Dios va a tener preferencia por el que tiene un servicio. Un servicio especial. No. Porque todos somos iguales. Entonces podemos cerrar con este distintivo. Podemos concluir que todo creyente tiene acceso directo al Padre, que ninguno somos especiales, por el contrario, el Señor Jesucristo nos dio plena libertad. Si algún oyente tiene alguna petición, alguna rogativa, él mismo puede ir delante de Dios y presentarla sin utilizar intermediarios. Entonces, no es que esté mal pedirle a otras personas que oren por nosotros, pero sí es equivocado pensar que la oración de otros va a tener más efecto o va a tener más alcance delante de Dios que mi oración personal, ya que Dios nos está dando el mismo acceso a todos. A todos. Esto fue Bíblicamente.